La mayoría de la gente está haciendo exactamente lo que le dijeron que hiciera para proteger su dinero, y por eso exactamente va a perderlo. Ahorro en el banco, fondo de pensión, diversificación tradicional, todo siguiendo el manual que funcionó en los años 90 para una economía que ya no existe. Lo que nadie te dice es que hay 8 activos que se comportan de manera completamente opuesta al resto del mercado cuando llega una crisis. No bajan con el pánico, suben con él. No te estoy hablando de criptomonedas, no te estoy hablando de esquemas raros ni de invertir en negocios que no entiendes. Te estoy hablando de activos documentados, probados en el tequilazo del 94, en la crisis del 2008, en el COVID del 2020 y en todas las crisis regionales que han sacudido a México, Argentina, Colombia y España en los últimos 30 años. Después de cada una de esas crisis, un grupo pequeño de personas salió más rico del otro lado. Hoy te voy a mostrar qué tenían ellos que la mayoría no. Antes de entrar a la lista, necesito que entiendas algo sobre el sistema en el que estás operando. Hay una frase que probablemente escuchaste muchas veces. Ahorra, invierte a largo plazo y no toques ese dinero. Ese consejo no es malo, pero fue diseñado para una época económica específica. Inflación estable de 2 o 3%, mercados que se recuperaban en pocos años, tasas de interés predecibles, una economía que para muchos de nosotros en América Latina nunca existió del todo, y que para el mundo entero dejó de existir hace tiempo. La realidad es esta: si tienes dinero en una cuenta de ahorro, ganando 3% mientras la inflación corre al 6 o 7%, como hemos visto en México, Colombia, Argentina y varios países más en años recientes, estás perdiendo poder adquisitivo cada mes que pasa. No hacer nada no es una postura neutral, es una pérdida lenta e invisible. Y cuando llegue el próximo colapso, porque los ciclos económicos no desaparecen, el manual estándar no va a protegerte. Lo que sí puede protegerte, y más que eso, posicionarte para ganar, es entender cómo se comportan los activos durante las crisis. No después, durante. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Durante cualquier colapso económico, siempre ocurren 3 cosas sin excepción. Primera, el pánico hace que la gente venda activos buenos a precios malos. El miedo tiene un costo y ese costo es la oportunidad de alguien más. Segunda, las instituciones tradicionales, los bancos, los gobiernos, las monedas, pierden credibilidad. La gente deja de confiar en los sistemas y empieza a buscar valor real, valor que no dependa de una promesa. Tercera, la escasez se hace visible. De repente queda claro qué activos tienen valor genuino y cuáles estaban inflados por expectativas artificiales. Los 8 activos en esta lista se benefician de al menos una de estas 3 dinámicas, la mayoría de las 3 al mismo tiempo. Los presento del 8 al 1. El número 1 es el más ignorado y, en mi opinión, el de mayor impacto real. Activo número 8. Tierra agrícola. Cuando digo tierra agrícola como inversión, la reacción típica es descartarla. Suena anticuada, suena a que no entiendes cómo funciona la economía moderna. Ese descarte ha costado fortunas. Mira lo que pasó durante la crisis del 2008. Mientras las bolsas colapsaban y los bienes raíces urbanos se desplomaban en casi todos los mercados del mundo, los valores de la tierra agrícola en Estados Unidos no cayeron. Subieron cerca de un 4% anual entre 2008 y 2012, según datos del Departamento de Agricultura estadounidense. La razón es tan simple que se pasa por alto. La tierra agrícola produce alimentos, y sin importar qué tan grave sea una recesión, la gente come. De hecho, en las crisis, la demanda de producción agrícola frecuentemente aumenta porque las familias dejan los restaurantes y vuelven a cocinar en casa. En América Latina esto tiene una dimensión adicional. Somos regiones con enorme potencial agrícola: México, Brasil, Argentina, Colombia, Chile. En tiempos de crisis global, los commodities, como el maíz, el trigo, la soya y el aguacate, se convierten en activos de refugio internacional. El mundo entero los necesita. Ahora, lo que cambia el acceso a este activo para ti: no necesitas comprar 100 hectáreas ni convertirte en agricultor. Hoy existen fondos de inversión agrícola en varios países latinoamericanos que permiten a pequeños inversionistas participar en tierra productiva con montos accesibles. Recibes una parte proporcional de los ingresos que genera la tierra y te beneficias de su apreciación. Durante periodos inflacionarios, las rentas agrícolas suben junto con el precio de los alimentos. Tu activo no solo mantiene valor, genera más ingresos precisamente cuando la inflación está destruyendo el poder adquisitivo de los que tienen su dinero en el banco. Activo número 7. Acciones de consumo básico con dividendos. Este activo requiere una distinción importante. No te estoy diciendo que compres acciones a ciegas durante una crisis. Hay una categoría muy específica que históricamente resiste los colapsos mejor que casi cualquier otro instrumento bursátil: las empresas de consumo básico, empresas que venden lo que la gente necesita sin importar el ciclo económico.
alimentos, artículos de higiene, productos del hogar, servicios esenciales. Durante la crisis del 2008, el índice S&P 500 cayó aproximadamente 55% de su máximo a su mínimo. Las acciones de consumo básico cayeron alrededor de la mitad de eso, cerca de 28%, y se recuperaron significativamente más rápido. Pero lo más importante, muchas de esas empresas mantuvieron e incluso aumentaron sus dividendos durante lo peor de la crisis. En el contexto latinoamericano, empresas como Grupo Bimbo, FEMSA, Gruma o Walmart de México tienen características similares. Venden productos que se consumen todos los días, en bonanza o en colapso. El mecanismo que hace esto poderoso es el siguiente. Cuando posees acciones de este tipo, durante una crisis, el precio puede bajar moderadamente, pero sigues recibiendo dividendos en efectivo. Y ese efectivo lo puedes usar para comprar más acciones al precio de descuento, que ofrece el pánico del mercado. Así es como el interés compuesto trabaja a tu favor cuando el mercado está de rodillas. El error más común es tener todo en acciones de crecimiento tecnológico o especulativo, que producen rendimientos espectaculares en tiempos buenos, y colapsan 70 u 80% cuando llega la tormenta. Las empresas de consumo básico no son glamorosas, pero son las que siguen de pie cuando todo lo demás cae. Activo número 6. Deuda gubernamental de corto plazo. No es el activo más emocionante de esta lista, pero entenderlo podría ser la diferencia entre ver pasar las oportunidades de una crisis o realmente aprovecharlas. Cuando el miedo golpea los mercados, el capital inteligente no solo se mueve hacia el oro o la tierra, se mueve hacia la seguridad con rendimiento. Y en el contexto latinoamericano, los instrumentos de deuda gubernamental de corto plazo ofrecen exactamente eso, rendimientos reales positivos con riesgo de impago casi nulo. En México son los CETES, en Colombia los TES, en Chile los BTP, en España los bonos del tesoro a corto plazo. Cada país tiene su equivalente. Durante periodos de incertidumbre, cuando los bancos centrales suben tasas para controlar la inflación, estos instrumentos pueden ofrecer rendimientos muy superiores a cualquier cuenta de ahorro bancaria, con una seguridad comparable. Pero la razón real para tenerlos durante una crisis no es el rendimiento en sí, es la liquidez estratégica. Los colapsos crean oportunidades de compra que solo aparecen una vez por generación. Bienes raíces a 40% de su valor, negocios productivos vendidos en pánico, acciones de calidad a precios de remate. Esas oportunidades tienen fecha de vencimiento muy corta, y solo puedes aprovecharlas si tienes capital disponible en ese momento exacto. Los instrumentos de deuda gubernamental de corto plazo son tu pólvora seca, te dan rendimiento mientras esperas, y potencia cuando llegue el momento de actuar. Activo número 5. Metales preciosos. Los números primero. Durante la crisis del 2008, el oro pasó de aproximadamente $750 por onza a más de $1.900 en 2011, más de 150% de ganancia en 3 años. Durante el COVID, en 2020, alcanzó un máximo histórico por encima de los $2.000 por onza. La razón de fondo es esta. El oro es la cobertura definitiva contra la pérdida de confianza en las instituciones. No depende de la promesa de ningún gobierno. No requiere que una contraparte cumpla ninguna obligación. Su valor no puede ser impreso ni diluido por ningún banco central. En América Latina esta lógica resuena con memoria histórica concreta. En Argentina en 2001, quienes tenían oro conservaron su riqueza mientras los pesos en cuentas bancarias quedaban congelados en el corralito. En Venezuela, quienes convirtieron sus ahorros a metales preciosos antes de la hiperinflación mantuvieron poder adquisitivo real, mientras la moneda local colapsaba por completo. La plata se comporta de forma similar, pero con mayor volatilidad. En 2011 llegó a casi $50 por onza, generando ganancias extraordinarias desde sus mínimos del 2008. Ahora la advertencia honesta: el oro y la plata no producen ingresos, no pagan dividendos ni generan renta. Su valor está anclado en sentimiento y en miedo, lo que significa que pueden moverse con fuerza en ambas direcciones. El enfoque correcto es usarlos como cobertura, no como estrategia completa. Entre 5 y 10% de un portafolio en oro funciona como seguro contra riesgo sistémico. Si nunca llega el colapso, pagaste una prima pequeña. Si llega, ese porcentaje puede compensar pérdidas en otras áreas de manera significativa. En México puedes comprar centenarios, monedas de oro, de curso legal con alta liquidez. En toda Latinoamérica y España existen distribuidores autorizados de monedas y lingotes reconocidos internacionalmente. Los ETF de oro son una alternativa más práctica si prefieres no manejar activos físicos. Activo número 4. Bienes raíces de renta en mercados accesibles.
Aquí hay una distinción crítica que la mayoría agrupa como si fuera lo mismo. Los bienes raíces no son una sola clase de activo, son muchos, y en una crisis se comportan de maneras completamente distintas. Los bienes raíces comerciales de lujo, las oficinas premium, los centros comerciales de alto nivel, los hoteles de 5 estrellas, son los primeros en colapsar. Son profundamente sensibles al ciclo económico. Durante el 2008, sus valores en muchos mercados cayeron 40% o más y tardaron años en recuperarse. Pero las propiedades residenciales en renta, en mercados accesibles, completamente diferente. Cuando la economía colapsa, la gente no desaparece. Cuando pierde su propiedad o no puede acceder a un crédito hipotecario, no deja de necesitar dónde vivir. Se convierte en inquilino. Y la demanda de arrendamiento durante una crisis económica no cae. En la mayoría de los casos aumenta. Piensa en lo que ha ocurrido en Ciudad de México, en Bogotá, en Santiago o en Madrid. Las rentas han subido de forma consistente, incluso en periodos de incertidumbre económica, porque la demanda de vivienda es estructural. No desaparece con el ciclo. El principio clave aquí es el flujo positivo de efectivo. Una propiedad en renta que genera ingresos netos, después de hipoteca, seguros y mantenimiento, está trabajando para ti cada mes, independientemente de lo que haga el valor en papel de ese inmueble. La fórmula en crisis es específica: mercado accesible, fuerte demanda de arrendamiento, flujo positivo de efectivo desde el primer día. No la propiedad más cara que puedes pagar, no el mercado más vistoso, el activo que produce ingresos reales cuando más los necesitas. Activo número 3. Activos digitales, que generan ingresos. Este va a desafiar a algunos. Quédense conmigo. Un sitio web de contenido bien construido, una tienda de comercio electrónico, un newsletter especializado, un curso digital, una herramienta de software, una aplicación. Estos son activos reales, generan ingresos reales. Y en muchos sentidos funcionan como pequeñas empresas que posees completamente, con costos operativos que son una fracción de cualquier negocio físico. ¿Por qué importan específicamente durante una crisis? Primero, los negocios digitales son frecuentemente contracíclicos. Cuando la gente pierde empleos, se vuelca al Internet para aprender nuevas habilidades, encontrar alternativas más económicas o iniciar negocios secundarios. Eso genera tráfico e ingresos para las plataformas digitales correctas. Segundo, el mercado hispanohablante digital está relativamente subexplotado. Hay más de 500 millones de hispanohablantes en el mundo, con una clase media creciente que cada vez consume más contenido, cursos y servicios en su idioma. Para quien crea valor en español, esa es una ventaja competitiva enorme. Tercero, durante el COVID del 2020, mientras los negocios físicos cerraban, el comercio electrónico explotó. Las plataformas de educación digital crecieron de manera extraordinaria. Las personas que ya poseían esos activos digitales no experimentaron el colapso de la misma manera que la mayoría. Si te preocupa una crisis económica futura, construir o adquirir un activo digital que genere flujo de efectivo debería estar cerca del tope de tu lista de preparación. Activo número 2. Habilidades de alto valor anticíclicas. Sé lo que estás pensando. ¿Una habilidad es un activo? Es el activo más subvalorado en esta lista, y para muchas personas el más accesible. Durante las recesiones, las empresas recortan costos agresivamente. Los puestos generales, intercambiables, fácilmente reemplazables, son los primeros en desaparecer, pero los especialistas, las personas con habilidades específicas de alto valor, difíciles de sustituir, no solo conservan sus empleos, frecuentemente ven aumentar su ingreso, porque la escasez de expertise genuino sube su precio. Durante el COVID, los diseñadores especializados en marketing digital vieron dispararse la demanda de sus servicios. Los contadores con conocimiento en optimización fiscal estaban desbordados de clientes. Los electricistas, los plomeros, los técnicos en refrigeración, los oficios que no se pueden subcontratar ni automatizar, vieron subir sus tarifas considerablemente. Warren Buffett fue preguntado una vez cuál es la mejor inversión que puede hacer una persona. Su respuesta fue directa: invierte en ti mismo. Nadie puede quitarte tu conocimiento. Es inmune a la inflación, es inmune a las crisis y se acumula con el tiempo igual que cualquier activo financiero. Las habilidades que tienden a aumentar de valor durante los colapsos incluyen habilidades financieras como estrategia fiscal y negociación de deudas, habilidades técnicas como programación, ciberseguridad y análisis de datos, habilidades de salud y cuidado, oficios especializados y ventas consultivas de alto valor. Cualquiera de esas áreas, desarrolladas seriamente durante 12 a 18 meses, puede representar un aumento dramático en tu capacidad de generar ingresos, y esa capacidad es la base de todo lo demás en esta lista. Activo número 1. Conocimiento y capital para adquirir activos en problemas.
Este es el que lo une todo. Y quiero que lo escuches con atención porque aquí está el insight que separa a las personas que construyen riqueza durante los colapsos de las que simplemente sobreviven. Durante cada crisis económica importante de la historia, una cantidad masiva de riqueza cambia de manos, no porque desaparezca, sino porque el miedo y el pánico hacen que activos reales, con valor intrínseco genuino, se vendan muy por debajo de lo que realmente valen, y cuando regresa la estabilidad, esos activos vuelven a su valor real, a veces lo superan ampliamente. En la Gran Depresión, bloques enteros de bienes raíces se vendieron por centavos en comparación con su valor. En el tequilazo del 94, en México, quienes tenían dólares o activos dolarizados compraron propiedades y negocios a precios de remate mientras el mercado entraba en pánico. O si muchos de esos activos triplicaron su valor en los años siguientes. En la crisis del 2008, propiedades en Ciudad de México, Madrid, Bogotá y Miami cayeron entre 30 y 50%. Los inversionistas que entendieron que el activo subyacente, una casa real, un terreno real, un flujo de renta real, tenía valor intrínseco, independiente del pánico del mercado, entraron a comprar cuando todos vendían. Muchos vieron sus patrimonios duplicarse o triplicarse en los 5 años siguientes. Esto está documentado, no es teoría. Lo que detuvo a la mayoría de las personas no fue el acceso a esas oportunidades, fue la falta de conocimiento y de liquidez. Las personas que sí aprovecharon esas crisis tenían 3 cosas. Sabían identificar activos subvalorados, habían mantenido liquidez en lugar de estar completamente invertidos en activos ilíquidos, y tenían relaciones con los vendedores que estaban liquidando a precios de pánico. No necesitas predecir el momento exacto de un colapso, solo necesitas estar preparado para la posibilidad de uno, porque el colapso que destruye a los desprevenidos es exactamente el mismo colapso que crea riqueza generacional para los que estaban listos. Los 8 activos que vimos hoy comparten una sola característica común. Todos requieren de ti algo que la mayoría de la gente no está dispuesta a dar: preparación antes de que llegue la tormenta. Las personas que duplicaron su patrimonio durante las grandes crisis no empezaron a prepararse cuando los titulares ya gritaban pánico. Empezaron años antes. Fueron metódicas, pacientes, aparentemente aburridas. Y cuando llegó el caos, mientras todos los demás corrían sin dirección, ellos sabían exactamente qué hacer y ya tenían los recursos para hacerlo. Un colapso económico no es el fin de la historia para todos. Para algunos es el capítulo donde realmente comienza su historia financiera. La diferencia entre ser el que pierde y el que gana en ese momento no se toma durante la crisis, se toma ahora, empieza hoy.